Buen día, hermanos. Quiero que escuchemos esta palabra también en el contexto de las canciones que hemos estado entonando. Dice así: estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Qué linda palabra, hermanos. Cantábamos que ¿de quién vamos a temer? Si Dios está con nosotros, de nadie tememos. Y esta mañana vamos a empezar, hermanos, viendo este nuevo libro, esta nueva serie. Hemos acabado Jonás, un libro realmente precioso, y ahora nos toca entrar a Esther. Voy a pedir que por favor pongan la primera vista de Esther. Y mientras ponemos este primer cuadrito de Esther, sé que el anterior domingo no hemos estado acá. Obviamente no necesito preguntarles, hemos estado ahí en nuestras casitas, ¿verdad? Hemos estado yendo a nuestros centros de votación. Y claro, los resultados ¿a qué hora iban a dar? Más o menos a las 8, ¿verdad? 8 de la noche. Y todos estamos con la expectativa de decir, ¿y quién ha ganado? ¿Y quién ha ganado? Y mi esposa viene ahí con una noticia, dice que ha ganado Rodrigo Paz. Yo le digo, mentira, esas son noticias, fake news, falso, no no. Y claro, hermanos, empezábamos a ver y las llamadas telefónicas y todos quedábamos sorprendidos. Creo que si pregunto aquí, hermanos, alguien, ¿verdad?, que no haya quedado, todos hemos quedado sorprendidos con el resultado. Sin embargo, hay alguien que no estaba sorprendido con ese resultado, ¿verdad? Que él ya sabía, hermanos, y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, ya sabía, porque Dios es el Dios de la historia. Para Dios no hay sorpresas, hermanos. Nosotros nos hemos quedado sorprendidos. Los analistas se han quedado sorprendidos. Las encuestas no mostraban nada de eso. Pero Dios, hermanos, ya sabía quién iba a ganar. Porque Dios está en la historia. Porque Dios es el Dios de la historia. Y un poco vamos a ver eso en este libro de Esther. Hoy vamos a tener solamente una introducción, pero importantísima. ¿Por qué? Porque Esther es un libro eminentemente histórico. Nos va a hablar mucho de historia, hermanos. Nos va a hablar de temores. Nos va a hablar de condenas a muerte. De todo eso nos va a hablar Esther. Y claro, tenemos algunas preguntas, porque si vemos el segundo cuadro, fíjense, Dios está ausente, dice. Y Dios está ausente. ¿Por qué esta pregunta? Porque en este libro de Esther, hermanos, en este libro de Esther no se menciona a Dios ni una sola vez, ni una. Entonces uno dice, hermano Víctor, si no se menciona a Dios, ¿por qué está el libro de Esther, verdad? Dentro de los libros, de los 37 libros que tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el motivo para que, verdad, este libro de Esther, que repito, no se menciona a Dios, esté en el canon, sea palabra de Dios? Y eso es lo que queremos, hermanos, descubrir. Ese es el desafío cuando estemos estudiando el libro de Esther, es dónde vemos a Dios en toda esta historia. Parecería que a veces no se menciona, pero Dios está en medio, está construyendo la historia de nuestras vidas, la historia de Bolivia, la historia de la iglesia, Dios en Cristo, y en este momento, por supuesto, la historia de los judíos. Por eso es tan importante, hermanos. ¿Será que Dios está ausente? ¿Será que Dios ha estado ausente en las elecciones últimas que hemos tenido en Bolivia? ¿Verdad? La ausencia de Dios. Y la segunda pregunta que tenemos, hermanos, claro, y es una pregunta un poco más todavía histórica, porque esta historia se desarrolla lejos de la tierra prometida.
Esta historia se desarrolla en un lugar que se llama Persia. Es un lugar que, ¿verdad?, pertenecía en ese momento al imperio hegemónico, a los medo-persas. Claro, y la pregunta es, ¿y qué hacían los judíos en Persia? ¿Por qué estaban los judíos en Persia? ¿Qué es Persia ahora, hermanos? Persia es Irán. Tantas noticias tenemos de Irán todo este tiempo, ¿verdad? ¿Dónde está? Persia, hermanos. Persia es Irán. ¿Y qué hacían los judíos en Irán? ¿Por qué es que Mardoqueo, por qué Esther estaban ahí metidos, ¿verdad?, en la corte del rey Artajerjes, el rey más poderoso de la tierra en ese momento? ¿Qué hacían allá? Porque esta historia se desarrolla en este lugar. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué preguntas más? Hermanos, ¿dónde está Dios en medio de situaciones adversas? Y la historia de Esther es una historia de este tipo de situaciones. Situaciones al borde de la destrucción total de un pueblo. Situaciones donde había una condena a muerte de todo un pueblo. En lugares difíciles, en lugares donde no era su tierra, donde sus gobernantes no pertenecían a su pueblo. Y ahí donde es que encontramos a Dios en medio de este tipo de situaciones. Entonces, esto también es una pregunta para nosotros. Cuando la situación es adversa, ¿encontramos a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué más, hermanos? La otra, ¿cómo se muestra la fidelidad de Dios hacia su pueblo en un contexto de exilio? Creo que nadie podría decir que el exilio, hermanos, es algo fácil, ¿no? Hace muchos años, en las dictaduras militares en Bolivia, teníamos exiliados, muchísimos. Y de pronto también ahora tenemos. Y el exilio siempre es incómodo porque nos han forzado para salir de nuestro país, de nuestra tierra. Y aquí el pueblo judío está viviendo en exilio, lejos de su patria. Pero Dios está en medio de ellos. Está, hermanos, cuidando a su pueblo. Los está protegiendo. Está siendo fiel a su promesa. Dios está cumpliendo su promesa. Está cuidando al pueblo judío. Claro, y otra de las cosas interesantísimas es que cuando nosotros estamos estudiando el libro de Esther, no dice Israel. No dice Israel. Dice judíos. Y estos judíos. Claro, y uno dice, a ver, ¿son Israel? ¿Son judíos? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Por qué no dice Israel? ¿Por qué dice judíos? Y esas son preguntas que nos hacemos y está bien. Está bien. Aquí, quienes estaban en exilio en este momento eran los judíos. Vamos a tratar de mostrar brevemente, hermanos, y tratar de explicar esto de judíos y de los israelitas. Entonces, Dios cuidando a su pueblo en un contexto difícil. ¿Qué otras cosas interesantes vamos a encontrar en este libro de Esther? Dos cosas que creo que son fundamentales, hermanos. Porque si Dios está obrando en la historia, está obrando también a través de personas. Y Dios, hermanos, siempre va a obrar a través de personas. Y siempre va a obrar a través de nosotros. Y aquí va a haber dos personas, Esther y Mardoqueo, como decíamos, que tenían claras estas dos cosas: identidad y fe. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y obviamente esta identidad, hermanos, les llevaba también
a saber quién era su Dios, a tener confianza en el Dios de Israel, en el Dios de Judá. Entonces, identidad y fe, hermanos. Vamos a pasar otro cuadrito. Yo he rescatado esta parte que está en el libro, porque me parece vital, hermanos. ¿Por qué? Fíjense lo que dice. Te he puesto en el reino para un tiempo como este. Claro, y uno dice, no, pues es que era casualidad que Esther, que Mardoqueo estén en ese preciso. No, no hay casualidades, hermanos. Te he puesto en el reino para un tiempo como este. Dios tiene planificado todo, hermanos. Si yo quisiera contextualizar esto, te pondría, te he puesto en la iglesia Dios en Cristo para un tiempo como este. No estás por casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida, así como tenía un propósito para Esther y Mardoqueo. En el lugar exacto y en el tiempo exacto. Muy bien, hermanos. Pasamos a otro cuadrito. Y aquí está, hermanos, ¿no? Hermanos, no se preocupen de las fechas, por favor. Aquí no hay examen, no vamos a pasar una hoja en blanco para que ustedes repitan este cuadro. No pasa nada. Las fechas no son importantes. Como les decía en el primer turno, a los únicos que vamos a preguntar son a los del presbiterio, a los ancianos. Los demás no se preocupen de las fechas. Pero hermanos, aquí hay eventos importantísimos, porque un poco nos muestran qué hacían allá en Persia, ¿verdad? Los judíos. ¿Por qué judíos y por qué israelitas? ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento se han dividido? Y todas esas cosas. Y aquí, fíjense este cuadrito, hermanos. Sé que no se puede leer muy bien los cuadros blancos, pero vamos a hacer el esfuerzo. 931, división del reino. Se divide el reino en dos. Los dos hijos de Salomón, Roboam, Jeroboam, dividen el reino. Al norte se van 10 tribus. Israel se va a llamar lo del norte. Y al sur 2 tribus, Judá y Benjamín. Ese es el reino del sur, 931. Abajo en colores, ustedes pueden ver que toda esta historia va a transcurrir en medio de grandes imperios que dominaban en ese momento, podríamos decir, gran parte de la tierra conocida. Asiria, ya los conocemos con Jonás, ¿no ve? Estos ninivitas eran asirios, eran malos, terribles, hermanos. Entonces, en ese momento está Asiria. Y finalmente, Asiria va a conquistar el reino del norte, el 722. Esas 10 tribus, hermanos, que se llamaba Israel. En la historia no hay, hermanos, un relato donde nos digan qué ha pasado con esas 10 tribus. Se han perdido, son las 10 tribus perdidas de Israel, ¿verdad? Hay controversias, podemos hablar mucho, pero hermanos, así con claridad no se sabe qué ha pasado con esas 10 tribus, las 10 tribus del norte. Seguimos los años, hermanos, y ahí viene otro gran imperio que va a ser Babilonia. Tienen ustedes Babilonia en rojo abajo. Y ahí obviamente Babilonia va a conquistar a Siria. Y finalmente, hermanos, en el reino de Babilonia, cuando está Babilonia, va a venir las deportaciones. Vale decir que el juicio de Dios que había sido anunciado por varios profetas, cambien sus caminos, arrepienten, y no pasaba nada. Ahora viene el juicio de Dios y son llevados a Babilonia. Van a ser llevados en 3 deportaciones, primera, segunda, tercera, hermanos, listo, ¿no? Y van a estar 70 años en Babilonia. Y aquí sucede algo extraordinario, hermanos. Si ustedes se fijan abajo, Babilonia va a caer en manos de otro gran imperio, más grande todavía que Babilonia, los medo-persas, Persia. Y ahí está, hermanos, en verdecito. Y ahí sucede algo, hermanos, que seguramente muchos no esperaban. ¿Por qué? Porque Ciro, el rey de Persia, dice que los judíos regresen a su tierra.
que los judíos regresen a su tierra. Y así como han venido en 3 deportaciones, se van a ir también en tres tongadas, podríamos decir. Y ahí está, hermanos, el primer grupo, ¿verdad? Con 42,000. Luego se va a ir Nehemías a reconstruir Jerusalén por Artajerjes. Y ahí en el medio, hermanos, en flechita negrita, vamos a intentar, hermanos. Ya sé que mi pulso no es bueno. Ahí está, hermanos. ¿Ven esta flechita negrita? Ahí está la historia de Esther. Entre la primera y el segundo regreso a la tierra prometida. Por eso es de que están los judíos en Persia, ¿verdad? Este cuadrito nos muestra así en forma resumida. Pasamos al siguiente. Y lo que vemos aquí, hermanos, fíjense que vienen esos 3 grandes imperios y de eso todavía van a venir, ¿verdad? El imperio helénico y los romanos. Pero lo que vemos, hermanos, es que Dios está preservando y protegiendo a su pueblo. Dios preservando y protegiendo a su pueblo. Ahora, claro, nosotros podemos decir, es que tan importante era Israel y los judíos para Dios. Sí, hermanos, pero esa sería una mirada corta. Sería una mirada corta, hermanos. Porque ¿por qué Dios está preservando y protegiendo a su pueblo? Porque hay una promesa que dice: en tu simiente voy a bendecir a todos los pueblos de la tierra. Vale decir, hermanos, que a través de Israel y de Judá tenía que venir el Salvador. El plan de redención de Dios, hermanos, tiene que cumplirse y tenía que cumplirse y se está cumpliendo. Por eso es que Dios está preservando y protegiendo a su pueblo, porque hay un plan mayor. ¿Cuál es ese plan mayor? Que Dios, ¿verdad?, tiene que cumplir su plan de redención para toda la humanidad. Dios ha dejado, hermanos, de preservar y proteger a su pueblo. No, porque ahora también nosotros somos su pueblo y la iglesia está siendo preservada y cuidada por Dios hasta nuestros días y va a ser de aquí adelante. Entonces, lo que vemos en el libro de Esther es este Dios obrando a través de los acontecimientos, a través de la historia, para cumplir su plan mayor de redención. ¿Qué más? Ahí está, hermanos. Y aquí rapidito, hermanos, es la división del reino norte y sur. Entonces, fíjense, en naranja arriba están las 10 tribus, ¿no? Su capital era Efraín. 10 tribus, hermanos. Y al sur está el reino de Judá, que van a ser 2 tribus. Los del norte conquistados por Asiria, los del sur conquistados por Babilonia. Los únicos que van a regresar, hermanos, así de una forma sistemática y que está plasmado en la historia, van a ser los judíos, son los que van a regresar a la tierra prometida. Por eso es que a veces, hermanos, decimos judíos y no necesariamente israelitas. ¿Por qué? Porque los que regresaron fueron los judíos. ¿Está bien? Muy bien, hermanos. Pasamos. Y aquí ya, hermanos, que en la última de los cuadritos, esta es una vista histórica y sintética del Antiguo Testamento. ¿Y qué significa esto, hermano Víctor? Significa, hermanos, que nuestra Biblia no está en orden cronológico. Tiene otro tipo de orden, ¿no ves? Está el Pentateuco, históricos, otro tipo de orden, ¿no? Aquí, hermanos, esto trata de ordenar. Entonces, si bien en nuestras Biblias Esther está mucho antes, fíjense que si lo ordenamos cronológicamente, Esther más o menos va a estar entre Esdras y Nehemías, casi al final del Antiguo Testamento. Ya cerquita, hermanos, bien cerquita de terminar, de entrar a los 400 años de silencio y de que se abre el Nuevo Testamento con la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, ahí, en tiempo, ahí es donde encontramos a Esther. Algunas preguntas seguramente han quedado y está bien, hermanos, porque esas preguntas queremos responder a través del estudio de este libro los próximos domingos. Muy bien, hermanos, qué lindo libro, ¿verdad? Cuántos desafíos tenemos
Creo que va a ser un tiempo realmente que nos va a enseñar mucho, hermanos. Así como nos enseñó a través del libro de Jonás, así vamos a aprender también de Esther. Vamos a orar al Señor, vamos a poner, ¿verdad?, todos los estudios que vienen las siguientes semanas, vamos a poner nuestra vida para que sea Dios, para que sea su Espíritu hablando a nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias. Porque saber que tú eres el Dios de la historia. Señor, saber que a pesar de lo mal que pueda estar alguna situación, tú estás obrando, Señor. Tú eres fiel a tu promesa, Señor. Tú eres fiel en tu promesa de cuidarnos, de protegernos, de preservarnos, Señor. Y eso nos da paz, Señor, nos da paz. Quizás a veces hay cosas que no entendemos, Señor, que según nuestro criterio no deberían ser así, Señor, pero tú estás llevando las cosas a donde tienen que ir, Señor. Enséñanos a través de Esther, Señor, a la valentía, Señor, a tomar la valentía, a ser valientes, Señor, a saber, Señor, quiénes somos, por qué estamos aquí y para qué estamos aquí, Señor. Porque eso nos da a entender también que hay un propósito firme para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús.